Ok. Pero aquí no estoy grabando. Ok, ya estoy grabando. Ok. Ok. Bueno, entonces ya grabando. En estos versículos que ustedes van a ir leyendo, en estos capítulos, perdón, ustedes van a ir observando esto. Esto es lo que necesito que vean. Hasta el tema anterior. Espérenme. Ok. Vemos hasta el capítulo 8, que es donde yo necesito que lean toda esa parte anterior. Vemos cómo a partir de la muerte de Esteban, los cristianos de Jerusalén se dispersan. Eso es muy importante que ustedes, y esto era lo que teníamos, o sea, teníamos esto, ya lo habíamos visto. Entonces, vemos que los convertidos se habían dispersado después de la muerte de Esteban. Esto que ustedes lo pueden ver como una situación lógica es la acción del Espíritu Santo para llevar la buena noticia fuera. Entonces, todos los hechos ustedes tienen que ir viéndolos como que son acciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes han oído muchas veces que se dice, no hay casualidades. Hay cristualidades, dicen algunos, ¿verdad? Pues no, es la acción del Espíritu que está actuando, Entonces, este acontecimiento que también, al igual que esta curación de esta persona en el templo, ustedes van a ver la persona de Esteban y van a ver casi las mismas palabras de Jesús, las mismas palabras en boca de Esteban. Entonces, lo que decía Herbert hace un rato, pero estos no son apóstoles porque no los escogió Jesús. Bueno, en Hechos de los Apóstoles sí son apóstoles, porque realmente están viviendo ya esa dimensión de ser ellos mismos un Jesús vivo ahí, como el Espíritu encarnan de tal manera el Espíritu del resucitado que se vuelven él. Entonces, la palabra era predicada, la buena noticia era predicada solo a los judíos. Estamos ahí en Jerusalén. Va. Pero resulta de que habían originarios de Chipre y de Cirene. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que los judíos, estamos hablando de las fiestas, de la Pascua, de Pentecostés, y los judíos de la diáspora venían al templo a ofrecer sus sacrificios. Y entonces, cuando llegan a Antioquía, ¿pero qué pasa? La muerte de Esteban los dispersa. Y entonces llegan a Antioquía, capital de Siria, y entonces ahí es donde empiezan a hablarle a los griegos. Entonces, vean una cosa. Ya habíamos dicho que esa dispersión se atribuye al Espíritu Santo. Realizaban una labor de proselitismo. ¿Qué quiere decir? Estaban anunciando al Señor para que las personas lo conocieran y lo siguieran. Se predica la palabra a nadie más que a los judíos. Sin embargo, algunos de ellos, de los que habían entonces judaizantes, que se van a llamar más adelante, que eran de Chipre y Cirene. Tras llegar a Antioquía, capital de Siria, comenzaron a hablarle a los griegos. Muy importante eso, es decir, a los paganos, a los no judíos. Y les anunciaban las buenas noticias del Señor. Vean lo importante que dice. La mano del Señor estaba con ellos. Por no decir el Espíritu, la mano porque está actuando, pero es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios, el resucitado, sigue actuando. O sea, es como para que nosotros vayamos entendiendo las formas que usa para hablar del Espíritu Santo. No solamente va a hablar del Espíritu Santo, la mano de Dios, el Espíritu de Dios. Es lo mismo, no es otra cosa. Entonces, se anunciaba y el número iba creciendo. ¿Por qué iba creciendo? Por la acción del Espíritu. No era tanto por el anuncio de Pedro, era la acción del Espíritu. Entonces, el Espíritu tiene
como varias características, aparte de que es un don. Vea, el Espíritu es el regalo de Dios, es el don más grande, el Dios que se regala. No son solo lo que regala, es el mismo que se da. Entonces, cuando está hablando de que la mano de Dios está ahí, que están anunciando la buena noticia, que la mano del Señor estaba con ellos, y entonces el número crecía por la fe y se convertía al Señor, eso era acción del Espíritu. Es la acción del Espíritu puesto en actividad. Entonces, esa noticia llegó a la iglesia de Jerusalén y entonces enviaron a Bernabé a Antioquía. O sea, cuando ellos vieron que ya estaban anunciando a otras personas, pues llegaron ya aquí hasta la parte donde se habían dispersado. Ya va la parte de lo de Esteban, la muerte de Esteban hace de que ellos se dispersen. Y entonces predican a los que no son judíos. Y aquí está. Envían, ¿quiénes los apóstoles? Los apóstoles de Jesús histórico, Pedro, Santiago, Juan, envían a Bernabé a Antioquía para averiguar, para monitorear, para inspeccionar a estas nuevas comunidades, para ver si más o menos tenían la tarea adecuada. Entonces, una especie de vigilancia. Y Bernabé se dirigió a Antioquía y cuando llegó y vio la gracia de Dios, otra vez, los dones, la acción del Espíritu Santo, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos, otra vez la acción del Espíritu. O sea, la unión entre tanta diversidad no se puede sin la acción del Espíritu. Eran hombres buenos, y aquí viene otra vez, llenos del Espíritu Santo y de fe. O sea, la fe es producto de la presencia del Espíritu. Y entonces aquí vamos viendo cómo la obra del Espíritu ante la docilidad de estos apóstoles, pues va creciendo. Entonces, estuvieron juntos durante un tiempo. Y Bernabé no se apartó, iba con Saulo. La iglesia de Jerusalén tiene noticias de que Pablo predica también. Bueno, ya vimos. Aquí todavía no ha pasado la conversión porque eso empieza en los capítulos anteriores, pero ya ustedes ya conocen la forma que él tiene de experimentar al resucitado, que va persiguiendo cuando los cristianos o los que se han convertido al cristianismo se desplazan a Damasco, pues Pablo pide una carta para perseguirlos ahí y van a Antioquía porque todos se han quedado ahí. Entonces, vean una característica de Hechos de los Apóstoles. Así como al principio la cronología la desdobló por tratarse de acontecimientos tan importantes y las puso de una forma cronológica, en lo demás no se detiene tanto en los detalles porque luego van a estar las cartas de Pablo que va a ser más, como él va a ser más específico en el tema, pero pareciera que las cosas pasan de un día para otro, porque ustedes saben que los procesos de conversión duran la vida, cuesta, y ya habíamos visto que Pablo, pues después de tener esa experiencia con el resucitado, que bota sus estructuras, que se queda ciego, pues si será físicamente o no, el hecho es que si uno todas sus estructuras mentales, ideológicas, filosóficas, teológicas se vienen al suelo, pues uno se queda sin nada, se queda ciego, se queda mudo, y entonces, bueno, entonces ahí tenemos a Pablo en una situación terrible y sabemos más adelante que se va a Arabia 3 años y eso lo cuenta él también en sus cartas. Y luego pues ya tenemos el tema de Ananías, que ahí esa era que ustedes tenían que ir adelantando en la lectura para ir teniendo en cuenta a estas personas. Otro apóstol del resucitado, Ananías, que cuando está en la situación de Pablo, pues también
el Espíritu le pide que vaya con Pablo y él no quiere ir porque dice, bueno, que Pablo está persiguiendo a la iglesia y dice, tú no te preocupes, tú ve porque yo tengo designios para esta persona. Entonces se dan cuenta cómo la acción del Espíritu está dirigiendo, está llevando, tiene planes para la construcción de esta comunidad. Entonces, y ahí es esta parte de esta, ¿qué es esta? De este cuadrito aquí. La iglesia de Jerusalén entonces ya se entera de que Pablo está predicando y deciden enviar a Bernabé. Cuando llega se da cuenta de que los cristianos están llenos de la gracia de Dios. Pablo pues ya cambió, está lleno del Espíritu Santo y de fe y partió para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. En ese lugar se le dieron nombre a los cristianos de cristianos, ¿verdad? Aquí vemos a Bernabé y a Saulo que recibe el mandato durante el culto del Señor y ayunan y oran y se les imponen las manos, enviados otra vez por la fuerza del Espíritu Santo. Fueron enviados, y aquí empiezan todos los viajes, ¿verdad? A Seleucia, de ahí navegaron hasta Chipre. Entonces aquí tenemos, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo. ¿A quién le dijo eso el Espíritu Santo? Pues ya ven, seguramente para que el Espíritu Santo actúe y hable a una persona, pero ahí no aparece el nombre, a quién le dijo. Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. ¿Quién impuso las manos? No está ahí tampoco detallado. Les impusieron las manos. Todos estos son apóstoles, por eso, hechos de los apóstoles. Entonces se dan cuenta ustedes cómo hay gente que no les sabemos los nombres y están actuando. Entonces ya no ni siquiera son aquí solo Pedro, Santiago, Juan, ya estamos en otros lugares, ¿verdad? Y entonces, ya, porque aquí ya estamos en la parte de Grecia, ¿verdad? Chipre, dice ellos, pues enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre. Y conviene que recordar que en Chipre era la patria de Bernabé, o sea que llegaron ahí a la casa de Bernabé. La vocación y la misión de Saulo junto a Bernabé se delinea en esta forma como querida por el Espíritu Santo. Entonces ya ustedes están viendo, Esteban actuó exactamente como Jesús en su martirio, en su muerte. Anteriormente, Pedro sanando exactamente como Jesús por la acción del Espíritu Santo. Después tenemos cómo la gente seguía a estos personajes por la acción del Espíritu Santo. Y entonces aquí en esta parte, pues vemos que el Espíritu Santo es el que va desarrollando comunidades. Y así se empieza a desarrollar una nueva fase de desarrollo en estas comunidades. Con razón, pero de una manera muy fácil y muy sencilla, dicen, es el nacimiento de la iglesia. Pero miren, cuando se dan esas respuestas tan sencillas, se pierde toda la riqueza. Porque las comunidades empezaron desde Jesús. Jesús empezó a formar comunidades con los apóstoles. Entonces, vean que todos los procesos están como que fueran una cadenita, tienen eslabones que van juntos, no están separados. Que si se ponen en separación es para la comprensión. Por ejemplo, nosotros tenemos misterio de la encarnación, ¿ok? Pero es Dios que se hace hombre, la palabra de Dios que se hace hombre en el vientre de María por la acción del Espíritu Santo. Eso está claro. Jesús crece en sabiduría, crece humanamente, es por la acción del Espíritu Santo.
El amor del Padre en Jesús. Ahí está. Luego empieza su misión y tenemos en el bautismo otra vez la acción del Espíritu Santo que lo inicia. Vemos que ese espíritu lo lleva al desierto. Vemos que en el desierto tiene las tentaciones, pero el Espíritu de Dios lo acompaña. Y es lo que dice en el Evangelio de Juan, los últimos días que se leía, que decía, por ejemplo, ustedes dicen creer en mí, pero me van a abandonar. Todos se irán. Sin embargo, yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Ahí está la acción del Espíritu Santo, o sea, la acción del Espíritu de Dios, que nosotros le llamamos Espíritu Santo, pero que nosotros lo debemos de entender porque están totalmente ligados, no son como acciones diferentes, pero es una misma deidad, es una misma realidad. Bueno, eso, entonces, Antioquía era la tercera ciudad, era la tercera ciudad del imperio, después de Roma y Alejandría. O sea, las ciudades importantes eran Roma, Alejandría y Antioquía. Era muy importante. Acuérdense que ahí en Antioquía fue la primera vez que llamaron cristianos a los seguidores del camino. O sea, así se llamaban al principio. Había entonces en Antioquía gran lujo desenfrenado, las fantasías que habían, los escándalos, las supersticiones. Era una ciudad impregnada del espíritu griego y la anarquía oriental. Pablo y Bernabé habían llegado en el momento de las primeras conversiones de los paganos. Él comprende que ha llegado la hora de Saulo y decide retirarse, entregándole en cierto sentido su misión de apóstol. Oiga ahí, apóstol de los gentiles. Entonces, aquí, gran número de los griegos formaban parte de la comunidad judía. Eran una comunidad que había empezado por los judíos, pero habían griegos. Cuando se desarrolla la comunidad, entender que iglesia es comunidad de Antioquía, iglesia quiere decir eclesía, asamblea, o sea, comunidad. Cuando se desarrolla esa comunidad en Antioquía, muchos de ellos, ¿quiénes? Los griegos, se convertían al cristianismo. Y otros eran judíos, pero no vivían en Palestina, sino eran de la diáspora. Se llamaban judaizantes. Algunos conversos judíos querían que los paganos siguieran la ley de Moisés. Ese fue un problema fuerte que hubo, porque esos criterios no estaban formados, se fueron formando poco a poco. Y entonces, acuérdense ustedes que la circuncisión era una manera de demostrar en el cuerpo que pertenezco al pueblo de Dios. Y la Torá, pues, era las normas, las leyes, que era como la constitución de los judíos. Entonces, todo esto había que imponérselo a los nuevos seguidores de Jesús. Entonces, aquí hay una nota. Según el historiador Flavio Josefo, los judíos atraían constantemente un gran número de griegos a sus ritos religiosos y de algún modo estos formaban ya parte de la comunidad judía. Ya sabemos que el desarrollo de la comunidad en Antioquía debido en gran parte a la afluencia de los griegos que se convertían al evangelio, había suscitado el interés de la comunidad de Jerusalén. Es decir, en Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan, están ya enterados de toda esta situación y están pues viendo qué es lo que está pasando. Incluso después de la inspección de Bernabé, había permanecido cierta perplejidad acerca de la medida tomada a admitir a los paganos al cristianismo, sin hacerlo pasar por la vía de Moisés. De hecho, en un momento determinado bajaron algunos de Judea a Antioquía y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse.
se produjo con esto agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos fueran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros trataron esta cuestión. Entonces ahí se presenta el primer concilio, el primer acuerdo. Porque hoy nos pareciera un poco tal vez superfluo esto, pero realmente eran temas importantes en la comunidad. Si para ser del pueblo de Dios se tenía que empezar por cumplir las prácticas judías. Entonces Pablo y Bernabé acuden a Jerusalén a tratar el problema. Otra vez, bajo la acción del Espíritu Santo, Pedro decide que los paganos no tienen que seguir los preceptos que marca la ley y serán tan cristianos como los otros. Pablo en ese momento se convierte en apóstol de los gentiles. O sea, ya está definida su misión y ya entonces él ya pues se va a dedicar de lleno a eso. El problema fundamental que tocan aquí, que tocaba la misma esencia del cristianismo como doctrina y como vida fundada sobre la fe en Cristo y su originalidad e independencia del judaísmo. Miren, esta parte es vital porque básicamente es la ruptura del cristianismo con la matriz judía. O sea, ciertamente que por ser Jesús judío y por tener tras su judaísmo, tras su persona, todo 2000 o 3000 años en su espalda de existencia de los judíos, nosotros debemos conocer la cultura, los contextos y todo el tema del judaísmo, porque si no, no entendemos a Jesús. Pero es por eso, es para entenderlo, es para tener mayor acceso. Pero básicamente el cristianismo Pablo lo va a desarrollar como una forma totalmente nueva, libre, de una libertad incluso de la ley. Y bueno, y Jesús hace eso, ¿verdad? Porque ya no son 10 mandamientos, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, el modelo es Él, que no es solo amar, es amar como Él ha amado. Entonces, ese es el principio del cristianismo. Y ya sabemos que ese amor humanamente no lo podemos desarrollar sin la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, bajo esa acción del Espíritu Santo... Otra cosa que se definió... ¿Sí, Clarita? Sí, licenciada. Otra cosa que se definió en ese concilio fue acerca de la comida. También. ¿Verdad? Sobre la carne, que no se podrá comer carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales, ni desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Básicamente eso fue lo que en ese concilio se definió. Sí, lo que pasa además del tema de la circuncisión. Pero más adelante el tema va a seguir hablando Pablo en las cartas porque va a ser un tema que va a desarrollarse en las comunidades. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que la fuerza de los judaizantes van a estar ahí, que ellos quieren que la ley de Moisés se siga actualizando en cada uno de ellos, por un lado. Por otro lado está el tema de la carne, que se ofrecía como sacrificio, una parte se inmolaba, la otra se ofrecía, la otra se comulgaba, pero la que quedaba se vendía. Entonces el punto era eso, esa estaba en los mercados, entonces el punto era, y bueno, ¿cómo sabemos si esa carne era de sacrificio o no? Y si comemos o no. O no. Ese era el tema, ¿verdad? Entonces, y si la sangre, porque ese problema de la dieta no lo tenían los griegos, ellos no tenían ese problema era judío, no era problema Así es. griego.
Entonces para ellos era normal, no había ningún conflicto. El conflicto lo tenían los judíos. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? Más adelante Pablo en la carta va a decir, miren, si ustedes ya saben que esa carne se ofreció a ídolos y eso no tiene ningún sentido, ningún significado, pues ustedes saben que la pueden comer porque no tienen ningún problema. Pero si eso va a escandalizar a otros que no han crecido tanto, no han madurado en la fe, por esos no deben de comerla. O sea, ahí entra ya el criterio de la caridad, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que se fueron dando, las largas discusiones entre ellos que se desarrollaron y ustedes lo van a ver en las cartas de Pablo, que eran realmente fuertes esas discusiones. Y luego dice aquí que Pedro en esta discusión se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros, para que de mi boca oyesen los gentiles la palabra, la buena noticia, y la creyeran. Y Dios, aquí viene el centro del tema, ¿verdad? Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo. ¿A quién? A los paganos. Eso no porque comían o no comían, no, Dios les dio el Espíritu Santo como se los había dado a los judíos. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. O sea, no fue por los alimentos o por la circuncisión, sino porque creen en Jesús, le creen a Jesús. Era el momento trascendental de la toma de conciencia de Pentecostés. O sea, ese Pentecostés en Hechos de los Apóstoles sigue en toda la narración. Está en todo su conjunto. Se daba cuenta de que vivía y se movía llena de consolación del Espíritu. Sabía que no solo los apóstoles, sino también los demás hermanos habían tomado decisiones y realizado acciones bajo la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, Esteban, Bernabé y Saulo, que no pertenecen a los 12 apóstoles, pero aquí ya son apóstoles. ¿Por qué? Por la elección y lo dóciles que son al Espíritu Santo. Entonces pronto conocería un hecho acaecido en Éfeso, donde había llegado Saulo ya convertido en Pablo, y narrado así por los hechos. Mientras Apolo, ahí está, tenemos otro apóstol, otro predicador evangélico del Evangelio, estaba en Corinto. Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros ni siquiera hemos oído hablar de ese Espíritu que existe. Entonces, cuando oyó esto Pablo, pues los bautizó, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vean ustedes, qué cosa más interesante, ¿se dan cuenta? Toda una acción, todo el protagonismo es del Espíritu Santo. Y todas las cosas van teniendo como un lugar secundario ante la acción del Espíritu Santo, todos los prejuicios, todas las ideas. Y entonces la comunidad de Jerusalén sabía, por consiguiente, que aquella especie de epopeya del Espíritu Santo estaba realizándose a través de muchos portadores de carismas. Había mucha gente que era dócil a esa acción y a esa entrega. Por eso cuando dicen, ¿qué es lo que necesita la iglesia de hoy? Un Pentecostés, un nuevo Pentecostés. Pues van a decir ustedes, ya lo tuvimos ayer, bueno, pero ya no como un rito, sino una vivencia que dejemos actuar verdaderamente al Espíritu Santo.
Bueno, ya se nos va a volver a terminar el tiempo. No sé, aquí tenemos entonces el Espíritu Santo. Todas las decisiones eran tomadas bajo la acción del Espíritu Santo. El primer concilio produce básicamente el principio de los términos eclesiásticos e institucionales por la acción del Espíritu. Gracias a esa íntima conexión entre ese grupo que presidía Pedro y el Espíritu Santo. O sea, hay una conciencia de parte de los apóstoles que acompañaron a Jesús histórico, que su presencia sigue viva por la acción del Santo Espíritu. Y entonces aquí está lo que él dice, ¿verdad? Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, vean ustedes, una persona incluida en las decisiones. A veces pues nosotros eso pues lo tenemos como muy lejos de que lo realicemos verdaderamente, ¿verdad? Que lo tomemos tan en cuenta. Entonces, de hecho, los apóstoles comunicaron las conclusiones a las que habían llegado por las decisiones que habían tomado junto con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa era la expresión de su plena conciencia de que el resucitado estaba actuando en ellos y que ellos dirigían las comunidades bajo la guía de ese espíritu que en realidad no es otro más que Cristo resucitado. Ellos sabían que recibían de él el prestigio que hacía posible tomar aquellas decisiones y la certeza de que las decisiones que tomaban eran las correctas. Entonces, hay muchos nombres que tiene este espíritu: la mano de Dios, el Paráclito, el Consolador, el Espíritu de verdad y otras más que van a ir encontrando ustedes a lo largo de Hechos de los Apóstoles. Bueno, aquí básicamente ya empezamos con un mapita que yo les dejo que por favor en su Biblia vean cuáles son los escenarios de donde Pablo estuvo realizando, que usted, porque aquí lo tienen, pero básicamente yo necesito que lo vean si tienen mapa en su Biblia, y si no, pues lo vemos dentro de 8 días, porque son varios mapitas que tengo aquí, más o menos de los viajes, y que se van desarrollando aquí, cómo están los viajes, pero si ustedes no los tienen en su Biblia, yo veo la forma de pasárselos, ¿les parece? ¿O tienen? Mejor si no nos falta. Se los paso. Pues por WhatsApp nos va a pasar esta presentación, licenciada. Esa está grabada ya. En la plataforma. No, yo se las paso al WhatsApp porque la plataforma después me dicen que unos no pueden y otros sí pueden y no sé qué. Entonces para mí es más fácil pasárselas al WhatsApp. Gracias. Entonces les dejo de tarea que vayan leyendo, que vayan caminando conmigo Hechos de los Apóstoles, porque yo la otra clase empiezo con Hechos 13. O sea que Muy bien. Casi que les di un resumen del 1 a la separación. No sé cómo van en su camino, pero sí les encargo que vayan leyendo para ir conmigo, ¿sí? Muy bien. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando llega Pablo con Silas y los tienen en prisión. Ajá. Como es la liberación milagrosa que hay ahí, también es el Espíritu Santo. Todo es el Espíritu Santo. ¿Te hace temblar? Exacto. Y miren, vamos a, como ahorita, aparte que es lectura, pero les voy a dejar como trabajo acumulado que van haciendo, que vayan sacando los nombres que van apareciendo, los nombres. Ajá. Van apareciendo, para que ustedes vayan viendo por qué se llama Hechos de los Apóstoles y qué nombres van a ir apareciendo. Y muchos nombres solo aparecen al principio y a veces al final del libro de Hechos. Entonces, para ir viendo más adelante
cuando vayan saliendo los personajes en los otros capítulos, ustedes van a decir, este salió en tal capítulo del principio de Hechos de los Apóstoles, para que vayan entendiendo la unificación de esta narración que hace la comunidad o que hace Lucas para ver cómo se desarrollaron las primitivas comunidades. Y tampoco darle un sentido tan ideal, porque así como van a encontrar que hubo cosas positivas, van a encontrar en el capítulo 5 que hubo cosas negativas, y que ustedes vayan viendo cómo las cosas positivas y las cosas negativas, no poner tan ideal la comunidad primitiva. ¿Sí? Muy bien. Eso sería de los primeros capítulos hasta el 13. Si no logran avanzar hasta ahí, porque es mucho, entonces me lo dicen por chat, así yo veo cómo reprogramo la clase para no adelantarme tanto. Porque acuérdense que solo tenemos, ya se nos acabó mayo y ya empezamos junio, tenemos 4 clases de junio y julio, creo yo, y entonces ya solo nos quedan prácticamente 8 clases, ya 4 se nos llevó todo el principio. ¿Sí? ¿Cuándo empezamos a ver ya cartas así? Bueno, Hoy estamos viendo cartas. Ahorita con los viajes ya empezamos cartas directamente. Y entonces ahí también, no sé, les había dejado la introducción de cada carta. No sé, es algo que si ya lo hicieron, si no lo hicieron. Tenemos que hacerlo. Hay bastante. Más o menos, pero sí. Ok. Sí, hay que hacerlo. Entonces, poco a poco vayan trabajando porque ya tienen como todo lo que hay que hacer, solo ir sacando lo que se va desarrollando en cada tema. Así es que les agradezco su asistencia, pórtense bien. A usted, licenciada. No se Licenciada, muchas gracias. Gracias, licenciada. Salúdenme a Ani. ¿Quién más faltó? Faltó Adán, ¿verdad? También. No, Adán ahí está. Ya la citaron. No Lo que pasa es que muy calladito. Pero ¿por qué no habla? Porque tiene bueno. problemas con su tablet, me Con dijo. su micrófono, seguramente. Entonces, bueno, pero muchas gracias a todos. Entonces, ahí les subo la presentación y que tengan una bonita semana. Gracias, licenciada. Gracias por su linda presentación, licenciada. Gracias, me alegro que les haya gustado. Ahí se las dejo entonces. Se las paso en un ratito. Gracias. Gracias. Cuídense. Igualmente, licenciada. Igualmente. ¿Cuánto les voy a leer ahora? Van muy despacio. ¿Qué parece? Fíjate que hoy habías leído bastante, pero me falta...